se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. De que los invito, hermanos, para que oremos en este momento. Padre que estás en el cielo, Señor, en este momento, como siempre, agradecidos contigo por el don de la vida, porque es gracias a ti que nos podemos mover, por ti vivimos y existimos y nos movemos. Señor, en este momento, imploramos tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda moverse en nuestros medios, en los diferentes donde nos encontramos, de tal manera que tu palabra pueda llegar a un terreno fértil, podamos aprender a amarte, pero también obedecerte. Te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El título fue dado ya, hermanos. Vamos a estar hablando hoy sobre la importancia que tiene tanto la postura corporal como la vestimenta para poder obtener una respiración adecuada. Increíblemente, hermanos, en esta semana estábamos estudiando un pensamiento aquí en casa que mencionaba que todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación ha quedado escrito tanto en las Sagradas Escrituras como en los libros inspirados por Dios del Espíritu de Profecía. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a hablar precisamente de cómo vestirnos en relación a la respiración. El asunto de la postura corporal, hermanos, sumamente importante para Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y leer en el libro de Salmo, que es uno de nuestros textos que nos guiarán en el estudio de esta hora. Salmo capítulo 139, versículos 1, 2 y 3. Y después vamos a tener otro texto clave para el estudio de esta hora que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido, y presta atención al texto, a la palabra inspirada de Dios. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi acostarme, y todos mis caminos te son conocidos, dice la palabra de Dios. Salmo 139, y ahora vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versos 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En estos dos textos, hermanos, está hablando de cuestiones prácticas que el hombre realiza en esas 24 horas que Dios nos ha dado. Sentarme, levantarme, caminar, acostarme. Y Eclesiastés dice, está haciendo alusión, hermanos, cuando Dios crea a nuestros primeros padres, dice, Dios hizo al hombre recto. Y la mente rápidamente, porque como termina diciendo, pero ellos buscaron muchas perversiones, rápidamente la mente va al aspecto de que Dios creó a un hombre recto en el aspecto moral, en el aspecto espiritual. Sin embargo, más adelante, cuando hagamos la reflexión final, nos vamos a dar cuenta que la pluma inspirada, hablando en relación a este texto, no está utilizando la connotación espiritual, sino la connotación física.
Dios creó a un hombre recto, físicamente, mentalmente y espiritualmente, desde luego. Era perfecto. Pero lo que quiero que noten, hermanos, o cómo la palabra de Dios nos dirige, es de que las actividades del hombre, aquellas que nosotros podríamos considerar como detalles tan pequeños o sin importancia, para Dios son importantes. Y dice, yo te escudriño, yo te conozco cuando tú te sientas, cuando te levantas, cuando caminas, cuando te acuestas, y conozco todos tus movimientos. Todos tus caminos, dice Dios, a través del salmista David, me son conocidos, dice Dios. Bastante interesante. Es decir, hermanos, que para que nosotros podamos tener una respiración correcta y adecuada, porque estamos en esa serie estudiando la respiración o el aire puro como un hábito en nuestra vida diaria. Así es de que para que nosotros podamos tener una respiración adecuada, influyen diferentes factores. Dentro de ellos, la buena ventilación, que hoy nada más nos vamos a concentrar en 2 puntos. La buena ventilación, hermanos, tendríamos que hablar un tema específicamente para eso. Hemos tocado ciertos puntos de la respiración profunda, que sería otra de las características que influyen para poder tener una respiración adecuada. Es más, el Espíritu de Profecía dice que cuando nosotros hemos aprendido la importancia que tiene de tener nuestras ventanas abiertas con un aire circulante y lo estamos haciendo, es bueno, pero después dice, pero de nada va a servir si no hemos aprendido a hacer una respiración correcta. Es decir, abrir la ventana y parece que ya cumplí, pero en realidad mientras uno aprenda a tener una respiración diafragmática, entonces no va a tener mucho valor el hecho de abrir la ventana solamente. Así de que son factores que están influyendo. Buena ventilación, respiración profunda, y las otras 2 que hoy vamos a dedicar un espacio es a la postura corporal apropiada y al uso de vestimentas adecuadas. Uso de vestimentas adecuadas. Bueno, vamos a ir al Espíritu de Profecía una vez más, porque recién encontramos este texto, hermanos. La verdad es que yo me maravillo cuando estamos estudiando el Espíritu de Profecía, porque, como mencionábamos al principio, todo lo que es para nuestra salvación ha quedado escrito. No hay nada, hermanos, de lo cual tengamos que decir, bueno, eso yo no sabía cómo se tenía que hacer. El libro, fíjese, Ministerio Médico, página 375, y esto lo leemos como una aprobación de parte de Dios para poder tener esta temática. Dice, los obreros deben practicar los principios de la Reforma Pro Salud en todo lo que hacen. 2 puntos, al pararse, al caminar, al respirar, al comer y vestir. No hago mucho énfasis en el comer ahora porque la temática es en relación precisamente a la respiración. Probablemente cuando hablemos del comer podremos traer nuevamente este pensamiento. Hermanos, dice, nosotros debemos de estar practicando esos principios de Reforma Pro Salud y dice, lo debemos de practicar en todo lo que hacemos. Hermanos, estas cuestiones que estamos hablando aquí, que se citan después de esos 2 puntos, son cuestiones de la vida práctica. Por eso comprendemos cuando el Espíritu de Profecía dice la Reforma Pro Salud es la vida práctica de un evangelio. Es lo que la gracia de Cristo ha logrado hacer en el hombre. ¿En qué lo ha transformado? En todo, dice aquí, al pararse, al caminar, al respirar, al vestir, una transformación completa. Pero bien, vamos a adentrarnos entonces y a lo primero que vamos a dedicar un espacio, porque es bastante corto lo que vamos a tocar en relación a la vestimenta. Probablemente, si Dios así lo permite, en el futuro podremos estar estudiando este principio físico de la vestimenta ya de manera particular, pero ahora solamente rescatamos aquellos pensamientos que tienen relación con el asunto de la respiración. Y dice el Espíritu de Profecía que para que nosotros, voy a hacer un pequeño comentario del texto que antecede a lo que yo voy a leer, porque comienza diciendo así, la enseñanza de estas cosas, y usted va a decir, bueno, ¿de qué está hablando? Bueno,
el párrafo anterior está hablando de que cuando nosotros cuidamos nuestros músculos abdominales, ellos deben de tener libertad de movimiento para poder respirar y que los órganos respiratorios no estén oprimidos. De eso trata y de otras cosas más el texto que le precede. Pero el libro La Educación, en el capítulo El estudio de la fisiología, página 180, dice, así comienza diciendo, las enseñanzas de estas cosas proporciona una áurea oportunidad para demostrar lo necio y malo que es el uso de fajas que oprimen la cintura y cualquier otra costumbre que restrinja la acción vital. Se deberían llevar vestidos que permitan respirar libremente y levantar sin dificultad los brazos por encima de la cabeza. Presta atención al texto. La opresión de los pulmones no solo impide su desarrollo, sino que estorba el proceso de la digestión, y aquí viene enumerando todo lo que va a venir a afectar cuando nosotros estamos poniendo presión en los pulmones. Va a estorbar el proceso de la digestión. En temáticas pasadas hablamos un poco del aparato digestivo y su relación con la digestión, con la respiración, perdón. Afecta también el proceso de la circulación, debilitando así todo el cuerpo. Todas estas costumbres menoscaban la fuerza física y mental y estorban el progreso, privándolo a menudo del éxito. Perdemos aquí, hermanos, la salud del cuerpo y bueno, tampoco vamos a alcanzar el éxito, ni aquí ni allá. ¿Qué está mencionando aquí, hermanos? Características de una vestimenta para poder tener una respiración correcta, que no comprima, y una de las características que menciona aquí para saber si estamos utilizando una vestimenta adecuada es el poder levantar los brazos, dice aquí, y que no cree ninguna dificultad por encima de la cabeza. Quiere decir que si usted intenta levantar los brazos, pero hay algo que le está jalando, oprimiendo, sencillamente no tenemos la vestimenta adecuada. Va a venir el uso de las fajas también, aquí hablan, el hecho de comprimir, de apretar, de reducir el espacio. Hermanos, estamos hablando de utilizar ropa que comprima nuestros órganos internos. Y hablando aquí precisamente de los pulmones, no impide, dice aquí, el desarrollo, pero no solamente su desarrollo, esa expansión que debe tener el pulmón o la caja torácica, sino también, entonces venía añadiendo aquí el sistema digestivo, circulación, fuerza física, mental, en sí, dice, todo el cuerpo queda dañado. Utilizar una vestimenta inadecuada trae consecuencias entonces a nivel de respiración. Ropa ajustada, ¿qué es lo que va a hacer? Dificultar el paso del aire por el organismo, y de modo que el cuerpo solo puede hacer una respiración corta y superficial. No vamos a poder realizar aquella respiración que es diafragmática, sino solamente se queda en una respiración superficial. Los perjuicios que esto genera son considerables, dado que el cuerpo, hermanos, está acumulando más gas carbónico. Dijimos que en la temática pasada que eso era un tóxico, y va a provocar que las células comiencen a oxidarse de forma más rápida, y esto va a producir un envejecimiento acelerado del organismo. Además, este tipo de respiración, estamos hablando de la que no es diafragmática, sino la respiración superficial, no va a permitir la oxigenación correcta del cerebro. Hermanos, si llegamos al cerebro, que de paso vamos a tener igual una temática específicamente hablando del cerebro y su relación con la respiración, pero desde aquí ya nos podemos ir dando cuenta. Una respiración superficial no va a permitir que llegue suficiente oxígeno al cerebro, y entonces viene la dificultad para poder concentrarnos y vamos a tener una sensación de ansiedad. Es decir, viene una cadenita, una tras otra.
¿Cómo sucedió esto, hermanos? A través de una vestimenta inadecuada. Ahora, hay otro error que generalmente ocurre en las mujeres. No estamos excluyendo a los varones porque también en algunos de ellos ocurre, pero esto se ve mucho más en las mujeres. Común ver ese deseo de verse esbeltas o tener una figura delgada o erguida, y entonces estamos recurriendo a prendas que son, podemos decir, que son tallas más chicas de la que deberíamos estar usando, que la correcta, la que nos corresponde. ¿Qué va a pasar? Estamos hablando de utilizar blusas, de utilizar vestidos, o en los varones camisas, o a las ropas interiores, y esto, hermanos, no solamente viene a afectar el asunto de la respiración, sino entramos ya en deformidades, estamos lastimando la espalda, inclusive piernas, cuello, brazos, y vamos a ver por qué se afecta todo eso, hermanos, más adelante. Pero cuando hablemos de la postura corporal, dice el Espíritu de Profecía y Ministerio de Curación, página 133, hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su capacidad se desarrolla mediante el libre funcionamiento, pero disminuye si se los tiene apretados y comprimidos. De ahí, hermanos, tomamos el consejo de Dios, el hecho de utilizar una vestimenta que sea adecuada para que nuestros pulmones se puedan expandir y pueda entrar suficiente oxígeno. Ahora sigue diciendo el libro Ministerio de Curación, de ahí, escuche, de ahí los malos efectos de la costumbre tan común, principalmente en las ocupaciones sedentarias, de encorvarse al trabajar. Ahora, hermanos, venimos afectando, por eso es que estamos hablando de estas dos temáticas en esta hora, porque parece ser que van muy de la mano. Por un lado, el utilizar una prenda que está comprimiendo mi cuerpo, mis órganos internos, pero dice el Espíritu de Profecía que de ahí precisamente surge ese mal efecto o esa mala costumbre que es tan común y es muy común, pero principalmente hace un énfasis aquí en aquellas personas que llevamos actividades que son sedentarias. No hay movimiento. Mucho tiempo estar sentados o mucho tiempo estar de pie. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, viene el asunto ahora de encorvarme al trabajar. Hay incomodidad y ahora me encorvo. En esta posición, dice el Espíritu de Profecía, es imposible respirar hondamente. Hermanos, aquí entonces no solamente es el asunto de abrir la ventana. Aquí no solamente es el asunto de salir al campo o de salir al aire libre, porque tengo que tomar en consideración todos estos detalles. Hay un pensamiento del Espíritu de Profecía que personalmente me agrada. Dice que para poder rendirle a Dios un servicio fiel, yo debo de tener un claro concepto de los requerimientos de Dios. Volvemos a decir, abro la ventana o por el otro lado salgo al aire libre, pero ¿qué tal si yo traigo una vestimenta inadecuada? Así que tienen que ir de la mano las dos cosas. Bueno, corregimos la vestimenta y estamos al aire libre. ¿Y qué tal si todavía no he aprendido a hacer una respiración diafragmática? Mi respiración es superficial estando en un medio al aire libre. Ahora, la respiración, dice aquí, en esta posición, tanto encorvada como el utilizar una prenda que está comprimiendo mis órganos internos, y en esa posición, dice, es imposible poder respirar hondamente. Imposible. La respiración superficial, y escucha aquí porque aquí viene lo terrible, y en este error, hermanos, estamos muchos. Nos contamos porque estamos ahí en eso, hermanos, insistiendo. La respiración superficial, dice el Espíritu de Profecía, se vuelve pronto un hábito. Por eso, hermanos, necesitamos volver, que ese es el significado de la reforma, volver a la forma que el Señor nos está presentando en su palabra. Se vuelve un hábito.
y entonces los pulmones van perdiendo la facultad de dilatarse. Se acostumbran los órganos internos igual, hermanos. Se produce, dice aquí, un efecto semejante al apretarse el corsé. Estamos hablando que hay una relación muy estrecha aquí entre la vestimenta y la postura corporal. Pero si estamos hablando del asunto de encorvarnos cuando nos estamos trabajando, dice, el mismito efecto ocurre como si usted tuviese una faja que le está comprimiendo los pulmones o el abdomen. Ya hablamos ahí del diafragma, donde lo encontramos. Así de que, dice, usted se encorva, usted no tiene una posición erguida, está sucediendo lo mismo, semejante, como si usted se estuviese apretando el corsé. Y termina diciendo el pensamiento, no se da entonces espacio suficiente a la parte inferior del pecho, los músculos abdominales. Hermanos, todo esto lo estudiamos la semana pasada cuando hablamos de la fisiología del sistema respiratorio. Y miren lo que habla aquí, por eso yo le llamo a esto fisiología divina, porque ¿quién mejor que Dios para conocer nuestro organismo? Y la forma o la manera como se expresa el espíritu de profecía. No doy suficiente espacio a la parte inferior del pecho, músculos abdominales destinados, escuche aquí, a ayudar a la respiración, no tienen libre juego y entonces se limita la acción de los pulmones. Qué interesante. Pero bien, hermanos, vamos a pasar entonces ahora, porque yo dije que el asunto de la vestimenta era algo rápido, era algo pequeño, pero necesitábamos tocar esos puntos porque hay una relación ahí con la postura corporal. Pero ahora, antes de poder entrar a la postura apropiada, me gustaría darle la lectura una vez más a lo que fue el texto clave para el estudio de esta hora. El salmista David en el capítulo 139 dice, Señor Jehová, tú me has examinado y tú me conoces bien. Tú me conoces cuando yo me siento, cuando yo me levanto, cuando ando, cuando me acuesto. Y Eclesiastés se une para decir, en verdad Dios hizo al hombre recto, Dios lo hizo erguido, tanto física, mental como espiritualmente, pero el hombre ha buscado muchas perversiones. Vamos a hablar ahora, hermanos, en relación a la postura corporal o a la postura apropiada. Uno de los aspectos del uso de nuestro cuerpo, hermanos, que más va a influir en la respiración o en una buena respiración es precisamente nuestra postura. Y de paso le digo, hermanos, porque no sé en qué posición se encuentre ahora, pero a lo largo del tema que tengamos, yo le voy a estar preguntando acerca de la posición que usted tiene cuando está escuchando esta temática. Probablemente está parado, no lo sé, probablemente esté sentado. ¿Qué posición tiene usted, hermano, en este momento que está sentado? Si está encorvado, como estamos hablando de una temática de respiración diafragmática, yo le invito a que usted se ponga erguido y se siente derechito en su silla. Porque una de las cosas, hermanos, o de los aspectos que más va a influir en la respiración precisamente es nuestra postura corporal. Así que cualquier desequilibrio en la alineación de nuestro cuerpo va a hacer que nuestra musculatura respiratoria no pueda trabajar con libertad. La respiración implica movimientos, estamos hablando de los 4 lados del tronco. Si, por ejemplo, tenemos una mala postura corporal, las costillas pierden movilidad, se obstaculiza el movimiento que debe ser hecho hacia los 4 lados del cuerpo. No puede haber movimiento con libertad. ¿Cómo es que influye esto? Porque la mayor parte de los músculos del aparato respiratorio están conectados con las vértebras cervicales, las lumbares, por lo que la respiración influye sobre esa estabilidad y la postura de la columna vertebral, y ahorita vamos a estudiar un poquito más eso, y a la vez la posición de la columna vertebral se va a apoyar y se mueve sobre
cualidad o la rapidez de la respiración. Así de que podemos decir, hermanos, que una buena respiración significa buena postura corporal, y también podemos decir que buena postura corporal significa tener una buena respiración. Por eso es importante, hermanos, el estudio de la fisiología, porque estamos viendo aquí que para poder tener una buena respiración tengo que conocer mi postura, tengo que conocer mis músculos. Hay una relación, hermanos, músculos con el aparato respiratorio. Muy interesante. Ahora, ¿qué es la postura? Vamos a desglosar eso. ¿Qué es la postura y a qué nos referimos cuando decimos corporalmente? La postura, desde luego, tiene dos acepciones, si no mal recuerdo, pero la que nos interesa a nosotros es en el sentido físico. El concepto de postura está asociada a la correlación entre las extremidades y el tronco y a las posiciones de las articulaciones. A veces pensamos que mi postura corporal solamente depende de mi columna vertebral. Hermanos, estaba abarcando aquí extremidades, el tronco, desde luego, pero también tienen que ver las articulaciones, también tienen que ver los músculos. Ahora, ¿qué significa corporal? Cuando hablamos de corporal, pues es aquello que pertenece o que es relativo al cuerpo. Entonces, cuando unimos estas dos cosas, estamos hablando de esa postura que tiene nuestro organismo, que tiene nuestro cuerpo. La postura corporal es la posición del cuerpo humano y se encuentran clasificados en 4 partes. Los nombres técnicos serían decúbito supino dorsal, quiere decir boca arriba, sería una postura corporal que tiene el cuerpo. Decúbito prono sería la parte técnica, boca abajo sería la forma más conocida. Decúbito lateral, que significa la posición del lado, y el bipedestación, que significa la posición de pie. Así que tenemos esas 4 posturas corporales: boca arriba, boca abajo, de lado y de pie. Esas son las posturas corporales. El tipo de respiración, hermanos, que vamos a tener se modifica precisamente en función de la postura corporal que tengamos. Mucho va a depender de esa postura que nosotros tenemos. Se dice que la postura bipedestación o el estar de pie es la posición más favorable para la respiración, porque en la inspiración el diafragma no encuentra ningún tipo de resistencia por parte de los vísceras abdominales, de los órganos internos. No hay nada que esté interfiriendo, que cree resistencia, porque cuando estamos de pie, hermanos, podemos hacer una inspiración o una inhalación diafragmática. Pero hay la otra posición, que es el decúbito supino u horizontal boca arriba. En este tipo de posición se produce un aumento considerable de la respiración abdominal. Por lo tanto, se aconseja, hermanos, que para aquellos que estamos iniciando y que queremos tener una respiración correcta o para hacer ejercicios de respiración, esta es una muy buena posición. Bueno, esta sin descartar la que es de pie, la de pie y esta que es boca arriba, es decir, acostado, son aconsejables para poder iniciar en esos ejercicios respiratorios, porque permite al cuerpo que se relaje completamente. Podemos colocar nuestra cabeza bien alineada, bien descansada, los brazos estirados pero relajados, con las palmas de las manos en la cama o en el lugar donde nos hayamos acostado. Las piernas, cuando estamos hablando de ese ejercicio respiratorio, estamos hablando que las piernas tienen que ir semiflexionadas, con las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Cuando estamos en esa posición, hermanos, nosotros podemos comenzar a hacer la práctica de la respiración. Recuerden que estos son hábitos, hermanos, y desde ya les mencionábamos la semana pasada que vamos a estar instándoles. Hay mucha información de donde podemos tomar muchos videos que son instructivos para poder tener una respiración diafragmática, porque esto es una cuestión de hábitos.
Estamos acostumbrados a tener una respiración superficial y necesitamos aprender, pero esto no es una cuestión de una vez. Esto necesitamos practicarlo y practicarlo hasta que lo podamos dominar y entonces lo podamos hacer de manera inconsciente. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar acerca de los factores que influyen en la postura corporal. Son dos tipos de factores, uno conocido como factor externo y los factores internos. Factor externo se denomina a esos factores de tipo ambiental que van a influir en el desarrollo y en el mantenimiento de la adecuada postura corporal, y dentro del factor externo, hermanos, está dividido en dos. Parece una cuestión técnica, pero es muy importante estudiarlas. ¿Qué factores están influyendo o por qué, hermanos, es que yo tengo esta postura a la cual yo me he habituado? Y más adelante vamos a ver desde cuándo comenzamos con esos hábitos de una postura incorrecta. Dijimos que ese factor externo está dividido en dos, conocido como factor intrínseco y factor extrínseco. Vamos a definir primeramente en qué consiste ese factor intrínseco. Aquellos que nosotros podemos recibir del exterior, pero que mediante un proceso interno, estamos hablando de una actitud, comenzamos a ajustarnos, a modificar, a educarnos para que se pueda realizar una postura corporal de manera natural y correcta. Ya sea que estemos sentados o que estemos en movimiento o que estemos caminando. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, a eso se le llama, bueno, pues ya hemos adquirido, un hábito postural. Ejemplo de este factor intrínseco. Conocimientos. Antes no sabíamos, hermanos, teníamos una vida quizá no disciplinada en cuanto a nuestra postura corporal, pero de repente, escuchamos hablar de que, yo me tengo que sentar erguido o tengo que ponerme de pie erguido. Es decir, estoy recibiendo algo del exterior, pero mediante ese proceso de información cambio mi actitud. Este es un factor intrínseco. Ahora estoy aprendiendo de que tengo que sentarme correctamente. Ahora estoy aprendiendo que hay ciertos lineamientos, los parámetros, cuando yo me paro, cuando yo me siento, cuando yo camino, inclusive cuando corro, cuando hago diferentes actividades, hay una postura corporal, y entonces comienzo a corregir, a ajustar, a modificar, hasta poder lograr el hábito postural. Esto es dentro del factor intrínseco. Dentro del factor extrínseco son aquellos que van a provenir también del exterior, pero que se refieren más bien a objetos con los que con los que mi cuerpo está interactuando. Por ejemplo, me estoy interactuando con la silla. Y tengo que aprender de la silla. ¿Cómo tiene que estar la silla? La cama. ¿Cómo tiene que estar mi cama? Mi mochila o mi bolsa o mi backpack, que eso vamos a hablar un poquito de eso también, porque eso va a influir mucho en mi postura corporal, el peso que yo ponga en mi espalda o el peso que yo ponga de un lado o del otro. Entonces, estoy interactuando, pero ahora con objetos. A esto se le conoce como factor extrínseco. Bien, estos fueron las dos clasificaciones dentro de los factores externos. Y ahora vamos a ir a los factores internos, que están influyendo en mi postura corporal. Y estos factores internos, hermanos, son aquellos que ya posee la persona. Son características individuales, particulares, y se dividen en dos, también como el factor externo. Número 1, tiene que ver con un factor fisiológico hereditario. Y el otro factor es psicológico y emocional. Esto es muy interesante, hermanos, y muy importante que lo podamos comprender. Dentro del factor interno, hermanos, hay características individuales, son particulares, y una de ellas tiene que ver con la fisiología de la persona y la parte de la herencia. Estos son los principales factores que van a influir en la postura corporal.
Y entonces entre ellos estamos mencionando que tiene que ver mucho el tono muscular. No todos tenemos el mismo tono muscular, la misma tonificación muscular. La columna vertebral. Estamos hablando fisiológicamente y herencia. También tendríamos que hablar aquí de la longitud y las particularidades de las extremidades. Algunos tenemos quizá el pie más largo, otros más cortos, o las piernas más cortas o más largas, o los brazos. En fin, todos somos diferentes. También de los músculos posturales, estamos hablando de todos esos músculos que están muy relacionados con la tonificación muscular. ¿Cómo están esos músculos, hermanos? Vamos a hablar de eso también un poquito más a profundidad más adelante. También va a influir la flexibilidad que el cuerpo tiene. Estas son características individuales, porque no todos somos iguales. No todos hemos creado los mismos hábitos, así es de que aquí entra el factor fisiológico y hereditario. Y para darnos un ejemplo, dentro de este factor fisiológico hereditario, un poquito más práctico, ¿usted ha mencionado alguna vez o ha escuchado a alguna persona que dice, mira, el niño o la niña camina igualito como su papá? ¿No ha escuchado eso? O camina igualito que la mamá. O hace los movimientos, o levanta la mano, o el pie lo mueve igual como papá o mamá, porque estamos hablando de un factor fisiológico hereditario. Ahora, vamos a pasar al factor psicológico y emocional. Mire todo lo que interviene, hermanos, o que influye en la postura corporal de una persona. Psicológicos, emocionales. El sistema nervioso central es el encargado de poder controlar y de regular movimientos a través de esquemas motores, lo que implica que el estado de ánimo de una persona también va a influir en la postura corporal. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo algo práctico, si una persona está alegre, si una persona está confiada, la postura corporal de esa persona va a ser más erguida y más segura. Pero si por el contrario, una persona se encuentra triste, melancólico, está abatido, la postura corporal también va a ser más encorvada, más tímida, más agarrotada, porque hay una influencia de la parte psicológica y emocional con mi postura corporal. También de eso iremos adentrándonos un poquito más adelante. Vamos a comenzar a ver algunas características, hermanos, de esa posición correcta al caminar. Recuerde que la palabra de Dios decía, oh Jehová, tú me has examinado y conocido y has escudriñado mi andar. Así es de que la forma como nosotros andamos, caminamos literalmente, es importante para Dios. Posición correcta al caminar. Voy a mencionar algunas características. Con la mirada hacia adelante. Bien importante esto, hermano, porque estamos hablando que esto es un estudio de un evangelio de salud, pero este brazo derecho tiene una base que es el cuerpo, que es el mensaje central. Imagínense ver a un hijo de Dios caminando con la mirada abajo o con la cabeza agachada. Cuando uno camina, las características deberían ser una mirada hacia adelante y no hacia el suelo. Mantener esa barbilla que sea paralela, es decir, que no esté ni tampoco muy cerca del cuello, pero tampoco tan retirado. Mantener la cabeza en alto. Escucha aquí, hermano, porque la palabra de Dios habla de erguir la cabeza. Más adelante vamos a hablar de eso también. Mantenga su cabeza en alto, mira adelante, su barbilla ligeramente levantada, el braceo, mover los hombros de forma natural. La espalda debería estar recta, no arqueada, ni irse para adelante, ni tampoco demasiado para atrás. El músculo del estómago, cuando nosotros caminamos, debería, ya que nuestra postura de la espalda está erguida, el abdomen debería estar
¿qué podemos decir? No de manera protuberante, no saliente, sino apretar suavemente esos músculos del estómago. Los brazos se mueven ligeramente con una ligera flexión de los codos. Y el pie, caminar suavemente apoyando el pie desde el talón hacia la punta. Serían las características de una posición correcta al caminar. Al correr, hermanos, voy a omitir esto, pero aquellos que están haciendo ejercicio y salen a correr, yo les invito a que también busquen las características de cómo correr, porque uno a veces se puede hacer daño, puede causar daños a los músculos, o a las articulaciones, o a los tendones, pero hay consejos, hermanos, para que nosotros podamos tener una pisada correcta cuando nosotros estamos corriendo. Mucho tiene que ver el braceo, la posición de la espalda, igual, el momento que el pie cae, el impacto que tiene en el suelo, debería ser suave, en fin, o la zancada que se está dando. Todos esos son detalles que cuidamos al momento de ir a hacer ejercicio. Vamos a ir a otras características que tienen que ver con el momento que nosotros tomamos el tiempo para poder sentarnos. Posturas correctas al sentarse. Dice el salmista David: Señor, tú me has examinado y tú me has conocido. Y tú has conocido mi sentarme y también conoces mi levantarme. Interesante. Hay características también, hermanos, para cuando uno se sienta. Y de paso le vuelvo a preguntar, ¿qué posición tiene usted en este momento? Cuando uno se sienta, hermanos, y hace unos minutitos yo les dije, revise qué posición tiene cuando usted está sentado. Si yo no le recuerdo a usted de que sea consciente de la manera en que usted está sentado, probablemente usted ya está encorvado una vez más. Y eso tiene una razón. El hecho de que nosotros rápidamente nos encorvamos y dejamos de estar erguidos cuando nos sentamos, tiene una razón. Pero vamos a ver cuáles son las características de esa postura correcta para poder sentarse. Los hombros deben estar relajados y el cuello debería estar en línea recta con la espalda. El respaldo de la silla, o más bien nuestra espalda, debería estar en contacto con el respaldo de la silla donde estamos sentándonos, manteniéndola firme y recta. Las caderas deberían apoyarse lo más cerca posible del respaldo. Bueno, son características que quizás cuando no tomamos en consideración todo esto va a tener una afección para nuestra columna vertebral, nuestra postura corporal. Así es de que cada vez que nos sentamos debemos de llevar las caderas y la espalda lo más cerca posible del respaldo. Si la silla no es la adecuada y nosotros no podemos llegar con la espalda al respaldo, parece un trabalenguas, pero deberíamos de utilizar algo por detrás para que nos dé ese soporte o ese apoyo en la espalda. Las rodillas, pues más bien los músculos o los muslos, las pantorrillas deberían estar relajadas y los pies con la planta totalmente apoyadas en el suelo. Y si en caso no damos nuestros pies, a veces algunas personas somos más bajitas que otras, aquellos que somos bajitos, sería bueno el poder utilizar un apoyo en los pies, ya sea con un banquito, poder apoyar nuestros pies para poder tener una postura correcta al sentarnos. Esas serían las características, hermanos, en la postura para poder sentarnos. Vamos a hablar ahora de esa postura correcta al dormir, porque el salmista David decía: Señor, tú me has examinado y me has conocido. Conoces mi andar, pero también conoces mi acostarme, y todos mis caminos, dice, te son conocidos. ¿Cuáles serían las características? En una nota que apareció en el Wall Street Journal, expertos dijeron que no hay precisamente una forma correcta de dormir, pero sí ellos reconocieron en ese artículo
que para personas con ciertos tipos de dolores o problemas médicos, hay posturas que pueden ayudar a evitar que esos problemas se empeoren e incluso que puedan aliviarse. En realidad no podemos decir hay una forma de dormir correctamente, pero sí, de acuerdo al estudio que se realizó, dijeron, pero sí, en realidad puede ayudar para algunos que tienen algunos problemas, dolores, problemas médicos, que tienen problemas con las posturas, que sí puede evitar ese problema que se empeore o puede ayudar para poder aliviarlos. Ahora, por otra parte, en el estudio mencionaban que en algunos casos dormir en la misma posición noche tras noche puede causar dolores. Dolores, por ejemplo, de espalda o dolores de cuello. Todo depende si estamos habituados a dormir solamente de una manera. Noche tras noche, esto sí puede causar algún tipo de dolor, espalda o cuello. Comprimir constantemente, y esta era la razón, el cuerpo sobre un costado o estirar otro lado a lo largo del tiempo puede crear un desequilibrio y causar dolores en esa zona o agravar algún problema que ya existía anteriormente. Es importante, y esto fue una nota de una fisioterapeuta ortopédica, ella mencionaba, es importante que la gente se tome el tiempo para poder pensar en cómo se colocan cuando duermen. Bastante interesante. Yo no sé si hemos pensado en la manera que estamos durmiendo nosotros, pero tiene que ver también con nuestra postura corporal. Tomemos tiempo, decía esta fisioterapeuta ortopédica, tomemos el tiempo para ver, para analizar, para pensar cómo estoy durmiendo. Porque ella decía, esto es clave para poder descansar el sistema muscular esquelético, para poder ayudarlo que se recupere de ese estrés que recibe todos los días. Estamos hablando indudablemente de que el sueño juega un papel muy importante, que de hecho ya lo estudiamos, pero también el hecho de optar por una posición que sea correcta, podemos decir así, que pueda ser correcta al momento de dormir, va a ayudar al sistema muscular esquelético para que pueda liberar esa tensión y pueda tener esa relajación que necesita. Bueno, vamos a hablar un poco de porcentajes de algunos estudios que se han realizado en relación a esto. La postura más común para dormir que se ha encontrado es de costado. Y de acuerdo a los estudios, mencionan que el 57% de las personas al menos comienzan la noche en esta posición, de costado, es decir, de lado. Esto fue de acuerdo a una encuesta que se realizó precisamente aquí en Estados Unidos entre más de 2,000 personas y este estudio fue realizado por una compañía fabricante de colchones que es muy conocida aquí en Norteamérica. 57% de la población aquí en Estados Unidos opta por dormir de lado, o al menos así comienzan durmiendo. Ahora, la segunda posición más habitual fue de espaldas con un 17%. Y la tercera posición fue boca abajo con un 11%. La mayor parte del resto de los encuestados dijeron que su posición cuando se acuestan variaba cada noche. Esto fue el resto del otro, si no me equivoco, 11% de los encuestados dijeron nosotros no tenemos una posición de todos los días, sino variamos cada noche. Algo bien importante de poder recalcar aquí es de que ese movimiento, hermanos, que al momento de dormir varía y es muy común ese movimiento durante la noche. Estudios de personas que fueron filmadas mientras estaban durmiendo descubrieron que adultos pueden cambiar de posición entre 3 y 36 veces por noche. Por eso cuando hablábamos de esa posición lateral, ese 57%, al menos ellos admitieron, comenzamos a dormir así. Pero de acuerdo a los estudios, se ha visto que la posición de una persona adulta varía durante la noche de 3 a 36 veces por noche. Hay movimiento constante.
Y la persona promedio varía su postura a lo menos 10 veces. Ahora, otro dato de otro estudio mencionaba que la tendencia a cambiar de lugar durante el sueño, tener esos movimientos, disminuye con la edad. Así que a medida que vamos aumentando de edad, esos movimientos que hacemos de voltearnos por aquí y por allá van disminuyendo. Pero bien, aunque el estudio decía, hermanos, que no hay ninguna forma correcta que podamos decir esta es la mejor para poder dormir, vamos a mencionar algunas posturas porque cada una de las posturas tiene beneficios, pero también tiene sus desventajas. Beneficios y desventajas. Y vamos a empezar con ellas. Posturas al dormir. La posición boca abajo. Hablando de esta posición, en el beneficio que puede ofrecer esta posición boca abajo, hay pensamientos que están diferidos. Algunos mencionan que uno de los beneficios podría ser el hecho de evitar roncar o al menos disminuir un poco el ronquido, pero hay otro grupo que está en contra. La gran mayoría precisamente habla que es mala para todo lo demás. Por esto es la que menos se recomienda para poder dormir, esa posición boca abajo. Esta postura lo que va a hacer es poner presión sobre articulaciones y músculos, lo cual puede irritar los nervios y causar dolores, entumecimiento, hormigueo y por consiguiente también puede afectar la espalda. Por eso la posición boca abajo es la que menos se recomienda, pese a que un grupo dice probablemente puede hacer disminuir un poco el ronquido. Bueno, hay otra posición al momento de dormir que es la posición fetal. Esta posición se considera que es buena para aquellos que roncan porque hace que ronquen menos y también posición fetal es utilizada en el momento de estar en el embarazo. Mujeres que están en el periodo de embarazo. Pero no es tan buena para el cuello y para la espalda. Tampoco es buena para minimizar las arrugas o para mantener las posiciones de nuestros cuerpos en una buena postura. La posición fetal, como en todas las posiciones, hay unas que son benéficas, pero tienen sus desventajas también. La posición boca arriba puede ser bueno para la zona de la cintura, para poder prevenir el dolor de cuello, para prevenir el dolor de espalda, pero puede agravar problemas respiratorios, precisamente aquellas personas que tienen problemas con el roncar. Esta es una posición muy desfavorable. Y también con aquellos problemas digestivos. ¿Por qué? Estamos en una posición boca arriba porque la cabeza no está elevada con relación al estómago y esos contenidos gástricos pueden burbujear o efervecer hasta el esófago o por la garganta. Así que para aquellos que tienen problemas digestivos, probablemente esa posición boca arriba no va a ser muy adecuada. Aunque no solamente, de hecho, depende, aquellas personas que tienen problemas digestivos, no solamente va a depender de la posición que estoy tomando para dormir, sino ahí entrarían otras cuestiones que tendrían que ser con alimentación, con el ejercicio, la toma de agua, en fin, muchos otros principios que estarían involucrados ahí. Hablamos de la posición lateral. Dormir de lado también impide dolor de cuello, dolor de espalda y algunos mencionan que puede ayudar a reducir el reflujo ácido y también a disminuir en relación a los ronquidos. Es la mejor posición para dormir durante el embarazo. Después de la otra de la posición fetal, esta es una posición lateral que es la mejor para dormir durante el embarazo y del lado izquierdo mucho mejor que del derecho. Sin embargo, podría ser que tenga algunas implicaciones con la piel. ¿Por qué? Porque cuando nos dormimos, pues estamos allí, podemos decir que estamos comprimiendo o estamos haciendo presión en las partes de nuestra cara, de nuestra piel. El dormir de lado con una almohada entre las rodillas va a mejorar radicalmente el dolor de la espalda baja
ya que tiende a normalizar las curvas normales de la columna vertebral. Así que esto es muy importante. Vamos a tocar algunos beneficios que conlleva el hecho de dormir del lado izquierdo. Estamos hablando de esa posición lateral, pero de acuerdo a ciertos estudios que se han publicado, y este estudio aparece en el Diario de Gastroenterología Clínica, demuestra que el hecho de dormir del lado izquierdo tiene o presenta ciertos beneficios. Número 1, porque favorece el correcto drenaje linfático. Número 2, por razones anatómicas, ya que el estómago, el páncreas, crean en nuestro cuerpo, o más bien están cayendo del lado izquierdo, y esto favorece el funcionamiento de estos órganos. Por el bienestar del corazón. ¿Por qué? Porque recordemos, más del 80% del corazón se encuentra del lado izquierdo. Hay algunas fuentes que mencionan no dormir del lado izquierdo porque hacemos presión en el corazón. Estamos hablando de que hay movimientos durante la noche, ¿verdad? Generalmente no nos dormimos del lado izquierdo y despertamos de esa misma manera porque hay muchos movimientos mientras estamos durmiendo. Pero sí, esto va a favorecer a que haya una mejor circulación. Nuestro corazón va a bombear de un modo más sencillo, más óptimo, impulsando la sangre más fácilmente. Y otro de los beneficios, este va sobre el vaso, también está del lado izquierdo del cuerpo, y este órgano también es parte básica del sistema linfático. ¿Para qué? Para poder filtrar la sangre, para poder llevar a cabo esa función linfática de manera adecuada. Así que si dormimos en la parte izquierda del cuerpo, vamos a conseguir que esos fluidos se dirijan más rápidamente o puedan tener mayor libertad para ir al vaso de un modo más sencillo, y de eso va a favorecer, el sentido natural de la gravedad de nuestro cuerpo. Estamos durmiendo de ese lado donde se encuentran esos órganos. Bueno, menciono rápidamente, hermanos, el asunto de beneficios de poder dormir en el piso. Voy a mencionarlos rápidamente. Número 1, evita el dolor de espalda. Aquellas personas que tienen ciertos problemas, bueno, algunos expertos mencionan que la columna vertebral puede permanecer recto y alinearse bien si está en el suelo. No quiere decir que vamos a dormir allí, pero por lo menos algún tipo de ejercicio, el acostarse en el piso va a ayudar a ese dolor de espalda. El insomnio, increíblemente, podría ayudar. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un lugar que no es quizás demasiado cómodo, porque estamos acostumbrados a dormir en algo más suave, se tiende a quedar dormido un poco más rápido. Ahora, en los hombros, beneficios a nivel de hombro, cuando no están alineados correctamente, van a causar dolor en el cuello y la espalda. Pero cuando uno duerme en el suelo, estoy hablando de hacer algún tipo de ejercicio en el suelo, va a ayudar a que poco a poco sus hombros comiencen a alinearse bien. Mejora la circulación, permite que haya una relajación. Las caderas pueden alinearse bien cuando estamos acostados en el suelo. Y esta posición, hermanos, del hecho de acostarnos, ya sea algunos ejercicios hechos en el suelo, nos van a ayudar mucho para corregir problemas posturales. Y la gran mayoría tenemos malas posturas durante el día, pero si en algunas ocasiones nos acostamos en el suelo para poder tener algún tipo de ejercitación, esto va a ayudar a favorecer la postura corporal. Bien, vamos a pasar ahora a algunas características, hermanos, que tienen que ver con la postura correcta al estar de pie. Recuérdense que el libro Ministerio Médico, en la página 375, decía que los obreros debemos practicar esos principios de la Reforma Pro Salud en todo lo que hacemos, y hacía un énfasis al momento de pararse, al momento de caminar, al momento de respirar, cuando nos vestimos. ¿Cuáles son las características de una postura correcta al estar de pie?
cabeza levantada, la mirada hacia el frente, el mentón no cerca del cuello, podemos decir en un punto intermedio porque tampoco lo queremos demasiado levantado. El cuello debería estar bien alineado con la espalda, los hombros no deberían estar encogidos sino retraídos, la espalda no arqueada sino erguida, los brazos, hermanos, los brazos tienen que estar firmes pero no rígidos. Los brazos deberían estar firmes y no sueltos. El abdomen, cuando nosotros nos colocamos de pie, debería estar ligeramente contraído. Y las piernas no flexionadas, sino estiradas. Estas serían las características de una postura correcta al estar de pie. Pero hay algunas características más que implican la posición cuando yo estoy parado, que no tiene que ser fatigante. El hecho de que yo estoy optando por esa posición, al principio, hermanos, puede ser de que sí pueda ser un poco fatigante, pero es por falta de práctica, no tenemos ese hábito, hermanos. Generalmente estamos encorvados y las primeras prácticas que hagamos puede ser que nos fatiguemos. Por cierto, le pregunto una vez más, ¿qué posición tiene usted ahora, que está sentado o que está parado? No debería ser fatigante, no debería de requerir esfuerzo, no causa dolor, presenta un aspecto estético aceptable, por lo tanto, este acto motor voluntario, porque esto es voluntario, debería ser armónico y eficiente. Al principio, cuando no tenemos ese hábito, hermanos, cansa la espalda, nos puede causar dolor, hay que esforzarse, pero si queremos tener una respiración correcta y una respiración adecuada, tenemos que comenzar a formar ese hábito de tener una postura correcta. Y cuando hayamos dominado eso, entonces no va a ser fatigante, no va a requerir esfuerzo y tampoco va a causar dolor. El no tener, hermanos, una buena postura corporal es importante no solamente porque va a traer consigo molestias o dolores de diferentes alcances, sino que además puede degenerar en patologías de mayor grado, tales como las que vamos a mencionar. Es decir, no solamente es una cuestión estética lo que estamos hablando aquí, sino que esto puede generar ya en el desarrollo de una enfermedad, de una patología. ¿Cómo qué? ¿Usted ha escuchado alguna vez sobre la escoliosis? Bueno, escoliosis es una de las consecuencias más comunes de una posición de hábitos posturales incorrectos. Desviaciones de la columna vertebral en forma de S o en forma de C. Estamos hablando de la escoliosis. Otra patología tiene que ver con la lordosis, que viene a ser un aumento de lo que sería la curva posterior que hay en la columna. Esto quiere decir que la persona que la sufre parece que está inclinado hacia atrás. La cifosis es otra de las patologías de la columna vertebral que se manifiesta en la aparición de lo que generalmente yo sé que todos conocemos como joroba. Así que el asunto de la postura corporal, hermanos, no solamente estamos hablando de que es para que yo me vea erguido y que yo esté estéticamente presentable, sino estamos hablando de que esto puede degenerar en una patología y muchos problemas de columna. Por eso vemos a muchos médicos misioneros que tienen que estar haciendo ajustes, o los quiroprácticos que tienen que estar ajustando nuestra columna porque ya hay un desbalance allí. ¿Qué sucede? ¿Cómo se ha formado? Malas posturas. Ahora, hermanos, el Espíritu de Profecía habla de todo esto. Ministerio de Curación, en el capítulo Higiene General, dice allí que para que nosotros tengamos buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno purifican la sangre, le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo.
La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador. Y luego dice el Espíritu de Profecía, hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su capacidad se desarrolla mediante el libre funcionamiento, pero disminuye si se los tiene apretados y comprimidos. De allí, y este texto lo leímos anteriormente también, de ahí, dice, los malos efectos de la costumbre tan común, principalmente en las ocupaciones sedentarias, de encorvarse al trabajar. Y en esta posición, escucha aquí, es imposible respirar hondamente. La respiración superficial se vuelve pronto un hábito y entonces los pulmones van perdiendo la facultad de dilatarse. Voy a mencionar rápidamente, y después de esto ya estamos terminando, algunos otros factores que influyen para tener una mala postura corporal. Y aunque usted no lo crea, la mala alimentación va a influir en mi postura corporal. ¿De qué manera? Bueno, con una mala alimentación, llegando a un sobrepeso, vienen a ser factores claves para adoptar una inadecuada postura corporal. Por un lado, el sobrepeso, hermanos, va a hacer que nuestro cuerpo se tenga que adaptar a formas que el cuerpo adquiera, y un caso muy típico de eso es la hiperlordosis. Estamos hablando de personas o casos en los que el abdomen es muy protuberante, es muy excesivo, o el abdomen está muy flácido o hinchado o inflamado. Y esto es muy importante. Por otro lado, hermanos, la mala alimentación va a generar diversas disfunciones viscerales, órganos internos y metabólicos que pueden tener consecuencias en el deterioro del sistema muscular y esquelético. Una mala alimentación, el músculo depende de proteínas, depende de nutrientes. Mi sistema esquelético, el hueso, que es el que está soportándome, bueno, también depende de la alimentación. Así es de que va a haber una alteración de la estética corporal dependiendo de la alimentación que estoy teniendo. Otro factor que influye para tener una mala postura corporal es el exceso de estrés. El estrés es uno de los grandes factores de deterioro físico y emocional en la actualidad. Y hay diferentes tipos, hermanos, o más bien motivos por los cuales el estrés afecta la postura corporal. Estrés que va a repercutir en órganos internos como el hígado, intestino delgado, sistema nervioso, sistema cardiovascular y desde luego en la postura corporal. No solo estamos hablando de provocar alteraciones de órganos internos, sino que también acaba por alterar la postura de la cabeza, de la parte superior del tronco, y entonces afecta la zona lumbar, pelvis, piernas e inclusive la pisada de cada pie. Interesante, hermanos, todo lo que conlleva cuando nosotros no tenemos un control del estrés. Ahora, hay dos tipos de estrés, pero el organismo no distingue cuál estrés, si es por trabajo, si es por horarios que tenemos y tenemos que correr rápido, estamos estresados por el tráfico, pero también puede ser un estrés por problemas emocionales. Y los dos, hermanos, van a alterar nuestra postura corporal. Separados estos tipos de estrés van a afectar mi postura corporal, pero si estos dos tipos de estrés se unen, como ocurre hoy en día, el daño va a ser mucho mayor. Mientras más joven está la persona y sufre de estrés, más grave es la alteración postural. Es más marcada si se produce en la infancia y la adolescencia y es menos manifiesta si se produce durante la etapa adulta. Pero en todas las etapas va a tener un efecto el estrés y en la postura corporal. Ahora, hermanos, factores emocionales como falta de autoestima, tristeza y desánimo son otros factores que están influyendo en mi postura corporal. Alguien dijo este dicho: dime cómo respiras y te voy a decir cómo vives. Hermanos, hay una relación
entre esa es la postura corporal, la respiración, emociones y mis emociones. Por eso decía, dígame cómo está respirando y yo le voy a decir cómo está viviendo usted. Una frase, hermanos, que ilustra muy bien que las emociones, la ansiedad, el ritmo de vida que estamos teniendo determinan directamente la respiración. Ahora, cuando una persona siente miedo, rápidamente, hermanos, va a venir una alteración en su respiración. Cuando estamos tristes o decaídos, tendemos a encogernos y vamos a tener una postura no erguida. Ahora, esto se debe, hermanos, no podríamos dejar de mencionarlos. Aquí entra en juego un sistema que Dios colocó en nuestro cerebro, conocido como el sistema propioceptivo. ¿Qué es ese sistema propioceptivo? Esto es bastante interesante. Se refiere a la percepción de movimientos, es lo que hace el sistema propioceptivo, percepción de movimientos, escucha aquí, en articulaciones y en el cuerpo, así como de la posición del cuerpo. De eso se encarga el sistema propioceptivo. Es la habilidad de poder recibir la información desde las terminales nerviosas de músculos, de tendones, de articulaciones, y ahora las lleva y las integra en el cerebro. Algo práctico para poder comprenderlo mejor. Bueno, si estuviésemos sentados en el comedor y si usted no está viendo sus piernas, hermanos, ese sistema propioceptivo es el que nos permite saber, sin mirar mis piernas, si yo las tengo cruzadas, están cruzadas mis piernas, o si he cruzado los pies. El sistema propioceptivo envía esa señal nerviosa porque tiene que ver con articulaciones, con músculos, y le lleva la información al cerebro diciéndole, bueno, pues los pies están cruzados. Yo no los veo, pero sé, hermanos, sin mirar mis pies, ¿qué posición tienen mis pies? Ahora, hermanos, esto me hace recordar, es muy interesante, hermanos, porque la manera como mi posición corporal está mandando una señal a mi cerebro y mi cerebro lo interpreta. Esto me hace recordar la historia de Gedeón. Ya estamos por terminar. El ejemplo de Gedeón. Dice el libro Patriarcas y Profetas, mientras Gedeón trabajaba en secreto y en silencio. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Ahí escondido, ¿verdad? Escondido. La posición de Gedeón no era una posición erguida porque había miedo, estaba escondido. Pero de repente, dice, el ángel de Jehová se le aparece y le dice, Jehová es contigo, varón esforzado. La actitud de Gedeón cambió ahí de repente. El libro de Timoteo, hermanos, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Isaías capítulo 60, verso 1 dice, levántate, resplandece. Hay una relación, hermanos, entre mi emoción y mi posición corporal. Y Dios dice, levántate, resplandece. Lucas 21, 28 es un texto que me agrada en esta temática. Y lo dijo para nuestros tiempos. Y cuando estas cosas, dice, comiencen a suceder, erguíos. Pero ¿cómo me voy a erguir, hermanos, si mire todo lo que está ocurriendo? A algunos nos causa estrés todo lo que está ocurriendo. A algunos nos causa miedo. Algunos hasta se están enfermando por la situación que se está viviendo hoy en día. Pero sin embargo el consejo de Dios para su pueblo remanente es, y cuando veas estas cosas, y cuando veas todas estas cosas que están sucediendo, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, hay una relación allí entre el cuerpo y la mente y el cuerpo. Y esto se debe a que Dios colocó ese sistema propioceptivo. Si mi posición es encorvada, ese sistema está mandando una información a mi cerebro diciendo las cosas no andan bien, andan mal. Y por consiguiente, mi actitud, hermanos, hay una relación muy estrecha. Trabajan en unidad la manera como yo me siento a nivel de cerebro y mi posición corporal.
Hablemos, hermanos, rápidamente de los beneficios de una buena postura corporal. Por lo cual lo estamos estudiando aquí. Número 1 es porque mejora nuestra respiración. Cuando nosotros nos encorvamos, vamos a inhibir el flujo de aire, pero cuando nosotros nos erguimos, aumentamos ese consumo de oxígeno hasta un 30%, y esto fue en base a un estudio que se hizo. Aumenta la concentración y la capacidad de pensar. Cuando nosotros estamos respirando de forma adecuada, incrementamos también la capacidad de pensamiento. Hermanos, por eso el consejo de Dios es levántate. Y cuando ves estas cosas, yergue tu cabeza, levántate. Nuestro cerebro requiere recibir un 20% de oxígeno para poder trabajar adecuadamente. Así de que mientras más aire, más oxígeno. Mientras más oxígeno, quiere decir que el cerebro está recibiendo alimento, y entre más alimento para el cerebro, pensamientos e ideas claras. Estos serían los primeros beneficios. ¿Qué más beneficios? Reduce los miedos, ya dijimos, yo opto por una posición erguida, y estos son puros estudios que se han realizado, hermanos, por la Asociación Americana de Psicología. Una persona que se yergue reduce sus miedos. Por lo mismo, volvemos al sistema propioceptivo. El cuerpo envía un mensaje al cerebro. Todo está bien, estamos en control aquí. Desde luego esto lo estudiamos en la base de nuestro mensaje central. Nos llena de energía porque está muy relacionado, hermanos, con el... voy a unir energía con la elevación de la productividad, porque está muy relacionado con el aumento de la testosterona cuando uno opta por una posición correcta, interesante. Y la testosterona cumple una función tanto en el hombre como en la mujer de generar bienestar y también de proporcionar energía. Interesante. Por eso estas dos cosas van juntas. Nos llena de energías, eleva la productividad. Generalmente la energía, hermanos, la tenemos por la mañana cuando nos levantamos. Pero ¿qué pasa por la tarde? El cuerpo ya está decayendo, ¿verdad? Pero si usted se levanta, se yergue, mueve sus pies, sus brazos, se pone erguido, y ocurre algo diferente. Ocurre una sensación diferente. Nos hace sentir bien, reduce el estrés. Vamos a ir un poco rápido. Reduce la tensión muscular, mejora la circulación, reduce la sensación de cansancio. Si usted está cansado en este momento, hermanos, levántese, respire y usted va a sentirse diferente. Beneficios para nuestra imagen y nuestra estética, definitivamente sí. Alarga el cuello, el torso, mejora la apariencia de la cintura, aplana el vientre. Hermanos, tenemos un problema ahí con los vientres protuberantes, pero optemos por una posición erguida. Evita complicaciones futuras como pueden ser dolor de cabeza, calambres en el cuello, en la nuca, en la espalda, una sobrecarga y afección en los discos intervertebrales, sobrecarga en la región lumbar, desgastes de discos, problemas en la región pélvica, zonas dolorosas a la presión en glúteos, molestias y dolor en piernas, molestias y dolor en pies, molestias en las articulaciones y hasta presión en el pecho. Hermanos, el optar por una posición inadecuada va a tener problemas a la larga, Vamos a ir terminando porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Voy a mencionar algunos consejos para una buena postura y después hacemos la reflexión y con eso terminamos. Número 1, hermanos, estar conscientes de poder pararnos en forma erguida siempre. Se trata aquí de adquirir el hábito, de revisar nuestra postura, de corregirla cuando sea necesario. Y para eso necesitamos estar conscientes. ¿De qué manera está usted sentado en este momento? ¿De qué manera estoy parado? ¿De qué manera estoy caminando? Dormir bien, desde luego, hay que asegurarnos de que el colchón sea firme para que la posición pueda ser también en una posición correcta. Sentarse usando algún apoyo siempre, ya sea en la espalda o en los pies. Movernos continuamente, evitar estar sentado o de pie por mucho tiempo en la misma postura. Es bueno estarse moviendo constantemente cada 30 a 45 minutos.
Mantenerse fuerte, hermanos, esto quiere decir que no podemos dejar de lado el ejercicio físico. No podemos dejar de lado el ejercicio físico. Los músculos débiles proporcionan poco soporte para el cuerpo. Tratar de seguir un plan de ejercicio, hermanos, que incluya movimientos para fortalecer las piernas, la espalda, los abdominales. Hermanos, necesitamos fortalecer esos músculos porque son los que están haciendo soporte para el sistema esquelético. Por eso es precisamente cuando yo les decía, siéntese derechito y dentro de unos 5 minutos ya estamos encorvados otra vez. Y cuando decimos siéntese erguido, pasan quizá ni 5 minutos y estamos encorvados otra vez, porque el músculo no está haciendo soporte al sistema esquelético. El músculo no es suficientemente fuerte para poder soportarlo. Entonces estamos hablando ahí que hay una deficiencia ahí no estamos haciendo suficiente ejercicio. Y por otro lado, romper esos malos hábitos. Tratar de evitar acciones que puedan crear esa desalineación o tensión en el cuerpo, como es el hecho de cargar bultos pesados, llevar bolsos pesados en el hombro o recargar un hombro nada más, o sostener a veces el teléfono entre la oreja. Estamos haciendo un desnivel allí en nuestro cuerpo, o inclusive el pararse, hermanos, y poner todo el peso en un pie. Eso va a traer a la larga también un desequilibrio a nivel de columna. Vamos a terminar y vamos a hacerlo con una reflexión. Dice el libro Patriarcas y Profetas, página 495. Me encanta hablar de esto, hermanos, porque estos son ejemplos que han quedado para nosotros, no solamente en las Sagradas Escrituras, sino en el espíritu de profecía, para poder tomar consejos de estos grandes hombres inspirados por Dios. Hablando precisamente de Moisés, Patriarcas y Profetas, se lee lo siguiente. Antes de abandonar su puesto como jefe visible de Israel, Moisés recibió la orden de repetirle la historia de su libramiento de Egipto y de sus peregrinaciones a través de los desiertos, como también de darle una recapitulación de la ley promulgada desde el Sinaí. Esto es lindo estudiar, hermanos, en Patriarcas y Profetas, la historia de Moisés. Antes, dice, de que pudiese de poner él su armadura como guerrero en todo lo que había transcurrido en el servicio a Dios, dice que se leyó una vez más esa ley que Dios había promulgado en el Sinaí. Moisés, sigue diciendo el texto, se presentó ante el pueblo con el objeto de repetirle sus últimas advertencias y amonestaciones. Una luz santa iluminaba su rostro. Escucha aquí las características de Moisés. La edad había encanecido su cabello, pero su cuerpo se mantenía erguido. Interesante. Su fisonomía expresaba el vigor robusto de la salud y tenía los ojos claros y penetrantes. Esta era la postura corporal de Moisés, hermanos, cuando tenía la edad de 120 años. Un anciano ya, dice, con su cabello encanecido, pero su cuerpo se mantenía erguido. Hermanos, hay muchos de estos hombres patriarcas que fueron grandes reformadores en pro de la salud. Por eso Génesis 34:7 dice, y era Moisés de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, se mantuvo erguido hasta el final. Consejos para los maestros, padres y alumnos, página 79. Vamos a descubrir, hermanos, cuándo comienza este daño en nuestra columna o por qué es que tenemos posturas incorrectas. En la primera educación de los niños, muchos padres y maestros no comprenden que la mayor atención debe darse a la constitución física, a fin de que se pueda asegurar una condición sana del cuerpo y de la mente. Ha sido costumbre, escucha aquí, ha sido costumbre animar a los niños a asistir a la escuela cuando eran simples infantes que necesitaban del cuidado de una madre. Cuando son de tierna edad, con frecuencia se los apiña en un aula número 1 mal ventilada.
donde permanecen sentados, número 2, en malas posiciones sobre bancos mal construidos y como resultado, dice Consejo para los Maestros, se deforma el esqueleto joven y tierno de algunos. Hermanos, ¿cuándo comenzamos a deformar nuestra columna? Ahora, imagínense, hermanos, si nosotros fuésemos obedientes a todos estos principios que el Señor nos ha dado. Número 1, estamos en habitaciones mal ventiladas. Y número 2, estamos sentados en posiciones incorrectas y el resultado, hermanos, ha sido la deformidad del esqueleto joven y tierno de algunos. Ahora, Conducción del Niño, página 342 y 343, o el libro La Educación, página 194, se encuentran los dos libros, hablando de la importancia de la postura correcta, ese es el subtítulo, dice el Espíritu de Profecía. Entre las primeras cosas que se debería tratar de lograr figura la postura correcta tanto cuando se está sentado como de pie. Y ahora escuche el texto del libro de Eclesiastés. Dios hizo al hombre erguido y desea que posea no solo beneficio físico, sino mental y moral, la gracia, la dignidad, el aplomo, el valor y la confianza en sí mismo que tiende a producir un porte erguido. Hermano, ese texto, Dios hizo al hombre erguido, no solamente tiene su connotación espiritual, moral, sino lo hizo erguido físicamente, recto, derecho. Interesante. Y esa gracia, dice dignidad, aplomo, valor, confianza en sí mismo, es producido precisamente por un porte erguido. Ahora termina diciendo este pensamiento, enseñe esto el maestro por precepto y por ejemplo. Y hermanos, estamos en esa práctica igual que usted. Muéstrese, dice aquí, en qué consiste una postura erguida e insístase en que se mantenga esa posición. Y terminamos con este pensamiento. El libro de la Educación, páginas 179 y 180. Siguen en importancia a la postura correcta, la respiración y la cultura vocal, que de eso estaremos hablando en futuros temas. Postura correcta, respiración, cultura vocal. Es más probable que respire correctamente aquel que se mantiene erguido cuando está sentado o de pie. Pero el maestro debería inculcar a los alumnos la importancia de la respiración profunda. Muéstrese cómo la acción sana de los órganos respiratorios que ayuda a la circulación de la sangre vigoriza todo el organismo y despierta el apetito y comienza a enumerar muchos beneficios que se obtiene a través de la buena respiración y termina diciendo el pensamiento. Al mismo tiempo que se muestra la importancia de la respiración profunda, debería insistirse en que se la practique. Háganse ejercicios que la estimulen y al mismo tiempo trátese de formar el hábito. Hermanos, a esta serie le hemos titulado El aire puro como hábito de vida, pero indudablemente la respiración juega un rol bastante importante. Estamos aprendiendo aquí a través de la pluma inspirada que el asunto de la respiración y la postura corporal es sumamente importante, porque a Dios le interesa nuestro sentar, nuestro levantarnos, nuestro caminar, nuestro acostar. Y dice aquí el Espíritu de Profecía, por tal razón, nosotros debemos de insistir en que se practique todo esto. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Dice el Espíritu de Profecía, por favor, hermanos, hagamos ejercicios que estén estimulando. No solamente ahora tenemos dos tareas, ejercicios para poder mejorar nuestra respiración, que sea respiración diafragmática, pero también ejercicios para poder tener una buena postura corporal. Yo les invito, hermanos, es muy difícil aquí, estamos lejos, no podríamos hacerlo de una manera más práctica, pero hay mucha información. Esto va a ser ya una tarea nuestra.
el buscar, el indagar esos ejercicios que nos van a ayudar a poder tener una respiración diafragmática y poder también hacer ejercicios que nos ayuden en esa postura corporal de la cual la gran mayoría tenemos malos hábitos posturales. Y que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos lograr todo esto. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, por lo tanto necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para formar nuevos hábitos que le van a glorificar a Él y engrandecer su nombre. Y recuerda este texto, hermanos, porque me gustaría terminar con esto. Y cuando estas cosas, decía la palabra de Dios, decía la palabra de Dios que cuando estas cosas comiencen a ocurrir, Lucas 21:28, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para culminar. Querido Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, estamos contentos y agradecidos contigo porque el mensaje que tú has dado de la Reforma Pro Salud es un mensaje maravilloso y está bien definido. Queremos suplicarte, Señor, que al haber tenido esta presentación de la cual podemos tener muchos textos tuyos que aprueban y están soportando allí, Señor, la presentación de este mensaje para que nos levantemos, para que hagamos no solamente ese levantamiento espiritual, moral, sino físicamente también, mentalmente también. Tu palabra dice que cuando todas estas cosas que estamos viendo comiencen a suceder, debemos erguirnos, debemos levantar nuestras cabezas, porque la redención está muy cerca. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes. Sigue estando con nosotros. Te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Adelante, hermanita María Sierra, adelante, Dios le bendiga. Beatriz. Beatriz, ¿me puede escuchar? Aló, sí, hermanita Brenda, adelante. Okay. Que bueno, me parece que no la veo a la hermana María. Pues Beatriz, tengo una pregunta para ti, ya que estás si uno duerme sin por ejemplo, sin una almohada, ¿eso está bien? ¿Eso es bueno para el cuerpo? Y pues si uno duerme con la boca para abajo también. O ya como tú dijiste, creo que hay como 30 y no sé cuántas posiciones que a veces el cuerpo usa para dormir en la noche. Sí, bueno, hay como 36 más, de 13 a 36 movimientos que realiza el cuerpo durante la noche. El asunto de las almohadas es un asunto diferido, muchos están a favor, algunos están, o más bien, pocos son los que están a favor de no utilizar almohada y hay muchos que mencionan que sí hay que utilizar almohada. En el caso de que se utilizase almohada, hermanos, debería ser una almohada delgada, no muy elevada. Debería ser una almohada delgada y que pueda darle solamente el soporte para que la columna pueda quedar, o más bien para que la cabeza pueda quedar en una forma plana, podría decir. Y Oso, tú dices, si es mejor quedar con el cuerpo más derecho, es mejor que usar una cinco almohadas o 4 almohadas para dormir. Oh, sí, no, definitivamente eso sí, es un error utilizar demasiadas almohadas, sí. Si en caso vamos a utilizar, por eso digo, algunos están a favor de no utilizar almohadas y dormirse así, pero en caso de los que abogan que sí se tiene que usar almohada, son almohadas delgadas, no son almohadas gruesas. Y otra cosa que también la pueden utilizar debajo de las rodillas, para los que tienen problemas de la columna o cadera, poner la almohada debajo de las rodillas, o si es de manera lateral, utilizar la almohada entre las piernas. Eso puede ayudar mucho también a poder mantener la posición de la columna durante la noche. Sí, gracias, Beatriz.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pueden presionar la estrella 65 o las hermanas que están en el YouTube. No sé si tú puedes ayudarme a ver, y Beatriz, a veces tú eres buena viendo eso.